glaciares y ecosistemas de montaña del INAIGEM, y le cedemos, bueno, en este caso, el micrófono para sus palabras finales. Magíster. Bueno, solamente para agradecerles por la oportunidad de presentar esta información, y siempre es importante tener una lección gráfica, porque hay demasiadas personas que no creen que podría suceder, pero aquí hay un ejemplo que nos enseña lo que es la destrucción de uno de estos desbordes, aluviones enormes, pero también debemos de aprender de sismos, porque hasta un sismo podría provocar un evento de esta naturaleza. Pero gracias por la oportunidad. A usted, Magíster Steven Wegner, y esperamos contar con su participación en las siguientes oportunidades. Gracias. Es el Día Internacional para la Reducción de Riesgo de Desastres y todas estas actividades en el marco de lo que fue ayer, el 13 de octubre, en este foro virtual, Avances y Desafíos de la Reducción de Riesgo de Desastres en Ancash, organizado por el COER Ancash y el CENEPRED. Voy a pedir, si es que se encuentra con nosotros, el siguiente ponente, el doctor Leandro Rodríguez Valverde, quien es director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Por favor, si nos da su visto bueno, la señal de que ya se encuentra conectado. Bien, entonces, damas y caballeros, vamos a presentar el siguiente tema: sismos enmarcados en la reducción del riesgo de desastres. Para ello, el doctor Leandro Rodríguez Valverde, quien es director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS, va a hacerse presente. Él es graduado en física con estudios de posgrado en sismología y física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, miembro del Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Italia. Su trabajo se ha centrado básicamente en el pronóstico de sismos y en el desarrollo de proyectos relacionados con la mitigación de los efectos de los terremotos, y tiene una permanente preocupación por la prevención de los desastres. Con ustedes, entonces, cedemos la pantalla y el micrófono al doctor Leandro Rodríguez Valverde. Bienvenido. Muy buenas noches, señoras y señores. Muchas gracias por la presentación, señorita Irina. En primer lugar, quiero agradecer profundamente por esta deferencia de invitar al Centro Regional de Sismología para América del Sur en este foro, y por intermedio de esa invitación a mi persona, que soy el director de dicha institución. Dos palabras quisiera decir sobre el Centro Regional de Sismología, que probablemente no conozcan muchos ustedes. El Centro Regional de Sismología para América del Sur, el CERESIS, es un organismo intergubernamental, internacional. Tiene 54 años de vigencia. Está conformado por 12 países, 12 estados miembros. Cada estado miembro tiene un organismo de enlace. En el caso de Perú es el COSITEC. Y un representante del organismo de enlace, que en el caso de Perú es el ingeniero Daniel Kuhn de la Universidad Católica. Se forma el centro regional hace 54 años con la idea de trabajar en mitigar los efectos que causaban los terremotos. Obviamente en esa época se consideró un elemento importantísimo formar redes de colaboración, y aparte de eso el CERESIS se ha encargado siempre de trabajar en proyectos que van dirigidos a reducir los efectos que causan los fenómenos naturales, especialmente los terremotos. Se ha trabajado mucho en formar gente, se ha auspiciado el estudio de muchas personas, de sus estudios de posgrado en el extranjero, y se ha también hecho muchos eventos relacionados con congresos, cursos, simposios, etc. Proyectos también que voy a mencionar en mi charla, que han sido relacionados con la mitigación de los efectos que causan los terremotos. Uno de ellos es el proyecto Adobe, reforzamiento de viviendas de Adobe, donde Huaraz también fue se hizo un reforzamiento prototipo de algunas casas ahí. Bueno, creo yo de que en este tema hay que reflexionar mucho sobre lo que viene a ser un desastre. Yo creo que es importante enfatizar que los desastres naturales no existen.
Los desastres no son naturales. Los desastres son procesos sociales. Esos son los desastres. Los fenómenos son naturales. Un huracán, una erupción volcánica, un terremoto son fenómenos de la naturaleza en su evolución, en la dinámica misma que se genera. Pero un desastre ocurre cuando nosotros, los seres humanos que habitamos en este planeta, ignoramos el comportamiento de la naturaleza. Ignoramos o no sabemos cómo se comporta nuestro medio ambiente y las amenazas a las cuales estamos expuestos. Y obviamente, en un principio, hay muchas causas que le damos a los fenómenos naturales, como un terremoto, por ejemplo. Es un castigo divino, es un elemento episódico que nunca más va a volver a ocurrir, etcétera, etcétera. Nuestro Huaraz, nuestro callejón de Huaylas y Ancash en general, ha sufrido el desastre probablemente más grande o uno de los más grandes de la historia del Perú y tal vez de Sudamérica. ¿Por qué? Porque me parece a mí que estaban dadas todas las condiciones para que pueda ocurrir ello. En el año de 1970 ocurre este terremoto, que no fue una gran magnitud, fue un terremoto de magnitud 7.6, 7.7, 7.8, ese es el rango que se le da. Pero ¿qué ocurrió? Es un terremoto que en esa época, la zona misma, la zona donde nosotros vivíamos, yo soy huaracino, y yo me acuerdo perfectamente porque yo tenía 14 años cuando ocurrió el terremoto, y ya era una zona de catástrofe, ya era una zona de desastre. Nosotros teníamos muchos problemas. En Yungay, por ejemplo, no había agua potable, no había desagüe. La luz venía a las 6 de la tarde y se iba a las 6 de la mañana. Porque a pesar que tenía el Cañón del Pato, estaba a menos de 50 kilómetros de Yungay. En Huaraz mismo, la luz que teníamos de alumbrado público era pobrísima, hasta unos 2 o 3 años antes, donde se instala toda una serie de postes y se extrae la luz de la central. Las zonas rurales no tenían luz. En fin, había muchos problemas, medios de comunicación malos. Ir de Huaraz a Lima implicaba 14 horas de viaje por una carretera verdaderamente pésima. 10 horas de viaje de Lima a Pativilca y de Pativilca a Lima unas 3 horas más o 4 horas más. Un analfabetismo tremendo, desnutrición crónica. Es decir, todo estaba listo para batir el récord en un desastre como el que ocurrió en Huaraz, en nuestra zona, perdón, en Ancash, en el Perú en general. Y yo creo que eso es producto de muchas cosas, ¿no? Con el sismo del 70 es un sismo muy importante porque empiezan a cambiar una serie de cosas. Empieza a cambiar la concepción de lo que era un desastre. Ahí empieza, ya no se hablaba de ese elemento episódico, de ese elemento extremo que podía ocurrir y que mucha gente lo asumía a castigo de Dios, etcétera, etcétera. Ya se empieza a hablar de las causas de ese terremoto, de ese desastre, perdón. Las causas eran las causas sociales que se habían generado en el país y en general en la zona de Ancash. No existía defensa civil. Es más, todos los que habitábamos en esa época, Huaraz, Yungay, Carhuaz, etcétera, no teníamos la más mínima idea de que podía ocurrir un terremoto de esa naturaleza. En Huaraz, por ejemplo, lo único que pensábamos como una amenaza, tal vez latente, era el aluvión, porque había ocurrido en el año 41 un aluvión. Mi padre mismo me contaba la experiencia que él había sufrido al pasar ese aluvión, cómo había escapado del agua, estaba yendo al Colegio de la Libertad, y venía un amigo y le dijo, Cholo, corre porque se viene un volcán. Y él caminó una cuadra más y vio como un cerro que pasaba frente a él. Y no sabían lo que había ocurrido. No sabían qué había pasado. Cuando al día siguiente, el fundador del Centro Regional de Sismología en esa época se encontraba en el Cañón del Pato y se salvó también de milagro, pero vinieron a caballo hasta Huaraz y en Huaraz se fueron por toda
el cauce de la laguna para ver qué había ocurrido, escribe, ¿no?, que nadie tenía la más mínima idea de lo que había pasado. Entonces, esa era la situación en que se vivía en nuestra zona. Vivíamos totalmente ignorantes, como repito, del medio ambiente que teníamos, y vivíamos también ignorantes a las amenazas a las cuales estábamos expuestos. Y evidentemente, ese hecho hacía que nosotros hagamos nuestra vida en contradicción precisamente con esas amenazas. En principio, construir en lugares inadecuados, mal, ¿no? Es decir, utilizando materiales inadecuados. Y por otro lado, sin pensar en lo más mínimo, en qué hacer si ocurriera esos fenómenos, porque no sabía lo que iba a ocurrir. Cuando uno se encontraba, por ejemplo, en Yungay en esa época, uno escuchaba Yungay. Yo de niño jugaba ahí, y toda la familia de mi padre murió en Yungay. Perdimos como 40 familiares en el terremoto del 70. En Huaraz perdimos a mi hermana y mi madre, su esposo y su hijita. Uno cuando estaba en Yungay escuchaba un sonido, un gran sonido en el Huascarán. ¡Bum! Uno miraba y un pequeño pedacito se caía y se disipaba. Eso era natural. Y la gente decía, aquí no va a haber ningún problema porque nosotros tenemos el Cerro Aira que protege Yungay. Y en 62 se vino un elemento importante del Huascarán y se llevó Rereca. El 41, antes de eso, vino Dos Lagunas y se llevó Huaraz, la mitad de Huaraz. Y el 70 vino una pared de Huascarán y se llevó Yungay y nuevamente Rereca. Entonces, eso ha sido la realidad. Ahora, con el terremoto del 70, como les decía, cambia un poco la concepción de desastre. Ya no se hablan de desastres naturales, ya el elemento natural empieza a desaparecer cuando hablamos de desastres. Ya entra el elemento social, que era una construcción social el desastre. Y cuando uno se pone a pensar, ¿cuándo comienza esto? ¿Cuándo comenzó todo este problema? Obviamente comenzó siglos atrás. Comenzó el terremoto del 70, le llaman en una de las investigaciones que ha desarrollado el doctor Anthony Oliver Smith, denomina el terremoto de los 400 años. ¿Por qué? Porque las cosas empiezan a ocurrir cuando viene la conquista. Los antiguos peruanos y los antiguos pobladores de nuestra región vivían en armonía con la naturaleza, tal vez con relativa seguridad obviamente, pero en armonía con la naturaleza. No construían sus casas en zonas peligrosas y las hacían de una manera muy interesante. Hay que investigar el tema. Precisamente el hijo de Santiago Antúnez de Mayolo, Eric Antúnez de Mayolo, presidente de la Sociedad Geográfica de Lima, se dedicó muchos años a investigar sobre este tema, cómo vivían los incas, los pre-incas, qué alimento tomaban, etcétera, etcétera, y hablaba también de los elementos digamos, cómo afrontaban los fenómenos naturales. Cuando viene la conquista, no solamente ignora todo ese conocimiento de adaptación de los antiguos peruanos a su medio ambiente a lo largo de miles de años de experiencia, sino que destruye ese conocimiento. Y allí empezamos a gestar los desastres que cosechamos 400 o 500 años después. Obviamente los españoles llegaron, no tenían la menor idea de esto que les estoy hablando. No tenían la intención probablemente de generar lo que se generó, pero esa ignorancia generó lo que cosechamos 400 años después. Hace 50 años lo que cosechamos. Entonces, la realidad es que en ese momento se empieza a gestar los problemas. Los españoles empiezan a construir ciudades en zonas peligrosas. Huaraz, por ejemplo, cuando se funda Huaraz, hubo mucha oposición de los curacas de la época. Hay muchos tratados de esto en historiadores y escritores de la zona de Huaraz, como por ejemplo el doctor José Salazar Mejía. ¿Por qué se oponían a construir una ciudad en Huaraz? Porque era peligroso, porque había aluviones, era una zona aluviónica. Toda la zona del Callejón de Huaylas es aluviónica. No querían que se funde una ciudad ahí, y sin embargo, se funda una ciudad en Huaraz. Y cuando se funda la ciudad, una de las condiciones que ponen estos que se oponían, decían, la Plaza de Armas tiene que tener 3 calles de este a oeste y 3 calles que vayan de calle de entrada y 3 calles de salida. Entonces había 3 avenidas de este a oeste en la Plaza de Armas y 4 avenidas de norte a sur
En otras palabras, esa plaza de armas tenía 10 calles. ¿Por qué? Por escapar de los aluviones. O sea, sabiendo que veníamos ese peligro, se hizo eso, ¿no? Y evidentemente los españoles también fundan ciudades en zonas más peligrosas. Por ejemplo, en Arequipa, la Arequipa la fundan al pie de un volcán. Sin embargo, esa zona no tenía tanta población en la época pre-Inca, porque sabían muy bien los pre-Incas y los incas que era una zona peligrosa por los grandes terremotos que ocurrían y por las grandes erupciones volcánicas que se daban. Entonces, los españoles fundan una ciudad y empiezan a construirla al mismo estilo europeo. Una plaza de armas, calles angostas que salían de la plaza de armas, construcciones altas y del peor material, adobe. Huaraz, los que hemos vivido en esa ciudad antigua, que muchos rememoramos como gran cosa, y yo creo que hay que ser sinceros, porque si no enfrentamos los problemas como son, nunca vamos a resolverlos. Tuvimos muchos problemas en Huaraz. Y esas calles eran unas calles angostas donde solo pasaba un carro. Fue una trampa en el momento que vino el terremoto, porque el adobe colapsa muy rápido cuando viene un terremoto. Y evidentemente fue una trampa. Ahí murieron muchas personas. Ahora, este conocimiento que habían hecho los antiguos peruanos, recién estamos descubriendo que habían generado. Yo les voy a mostrar algo muy rápido, simplemente como herramienta de referencia. No sé si se ve la pantalla. Confírmeme si se ve la pantalla, por favor. Sí, lo estamos observando, doctor. Bueno, adelante. Lo que ustedes ven en la pantalla son un hallazgo que se ha encontrado en Caral. Caral, hace 5.000 años, esto se ha encontrado. ¿Dónde se encontró? En las bases de las construcciones. Se encontró estas bolsas llenas de roca que se llaman xicras. ¿Y para qué servían estas bolsas? No se sabía, se encontró estas bolsas y en otras zonas de Ancash también se han encontrado estas bolsas en las bases de las construcciones. Estas bolsas, en el año 2016, se hizo una investigación en Japón sobre estas xicras. Se colocó en una plataforma, estas xicras, y luego se generó un sismo, ¿no? Es decir, las bolsas, las xicras estaban debajo de las plataformas, y en la plataforma encima se generó un sismo, en una mesa vibradora. ¿Qué ocurría? Que cuando la magnitud de ese sismo llegaba a un determinado nivel, las rocas, estas rocas, dentro de estas bolsas empezaban a girar, a moverse. ¿Y qué generaba eso? Lo que estaba generando en la estructura era que la aceleración que soportaba la estructura disminuía. Imagínense ustedes, ¿qué habían hecho estos antiguos peruanos hace 5.000 años? Habían hecho un amortiguador sísmico. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron esta tecnología? Probablemente esté todavía en investigación. Hace unos años recién estamos pensando cómo aplicar esto. Obviamente ya las bolsas no lo haremos con ese tejido, lo haremos de otra manera, para poder colocar en zonas rurales o utilizarlo de una manera más moderna, evidentemente, en este aspecto de cosas. Y esto se perdió totalmente. Y obviamente esa pérdida de memoria colectiva que se ha generó, ya en ese momento se generó todas las condiciones sociales para que vayamos construyendo desastres a lo largo de nuestra historia. Ese es el elemento importante que hay que tener en cuenta. Entonces, el terremoto del 70 fue una construcción histórico-social. Como les estoy explicando, en qué condiciones se encontraba la zona. Si el terremoto del 70, las casas hubiesen sido construidas de otra manera y no hubiésemos construido en los lugares donde teóricamente se sabía que había problemas, probablemente ese sismo no hubiese hecho noticia. Pero lamentablemente fue así. Y cosechamos las consecuencias de hacer algo hace 500 años. Por eso le llamaron a ese terremoto el terremoto de los 400 o 500 años. Hay un libro al respecto. Con este terremoto, como les decía, cambia la concepción de desastre.
Ya no estamos hablando de ese desastre que es relacionado con ideas místicas, creencias religiosas o simplemente eventos episódicos de la naturaleza, sino ya se piensa que es un elemento, es un proceso social, el desastre. Entonces, ahí también, con el terremoto del 70, se genera probablemente, es el primer sismo de la historia de Perú que se genera que 150 países se involucran en este sismo, en ayudar en la reconstrucción, etc. 150 países. Hasta esa época nunca se había hecho esto, nunca se había logrado este tipo de escenario. Y ahí también cada país nace, cada país empieza a generar recursos en el caso que ocurra un desastre en alguna parte del mundo. Ya empiezan los países desarrollados a tener una partida económica para que cuando ocurra un desastre empezar a ayudar, mandar ayuda. Hasta esa época no existía ello. En ese momento se genera eso. Obviamente, este terremoto generó muchos cambios. Este elemento que les comento del cambio de lo que se piensa, cómo se cambia la concepción de desastre, es muy, muy importante porque también eso genera pensar un poco cómo afrontar estos fenómenos naturales, cómo vamos a afrontarlos, ¿no? O sea, si nosotros miramos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Huaraz en el año 41, y ahora miramos cómo está Huaraz, la pregunta sería, ¿hemos aprendido algo? Hemos vuelto a construir nuestras casas en el cauce donde viene el aluvión del 41. Está lleno de casas. Y obviamente en la zona de Ranrairca también están llenos de casas. Y poco a poco se va a empezar a construir casas probablemente en la zona del aluvión de Yungay. ¿Por qué ocurre esto? Podemos hacer planes muy importantes en gestión de riesgo de desastres. Podemos pensar en una serie de mecanismos, etcétera, pero se da esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente este elemento que les comento no llega a la población. La gente vive de alguna manera indiferente o ignorante de lo que se está hablando. Y hay que llegar a las personas para ver eso. Es decir, la situación es esa. En el año 1917 o 16, no recuerdo, hubo un evento en Yungay y me invitaron a dar una charla. Fui. El 95% de ese auditorio era gente joven. No tenía la menor idea de lo que había ocurrido en el año 70, a no ser de una manera gaseosa, una manera episódica, una manera novelesca tal vez, pero no tenía esa conciencia. ¿Qué descubrí con esto? Descubrí la pérdida de la memoria colectiva de nuestra población. No somos capaces de transmitir nuestras experiencias a las generaciones que vienen y no aprendemos, que es lo peor, de la experiencia misma. Y esta pérdida de la memoria colectiva no solamente se traduce en los desastres, se traduce en todos los estamentos de nuestra vida. Esa es la realidad. Por eso repetimos los errores. Por eso volvemos a hacer lo mismo. Mal me refiero, ¿no? Entonces, yo creo que en el colegio mismo es un elemento importante que debe generar de alguna forma una formación de un individuo libre, un individuo pensante, un individuo inductivo, un individuo creador. ¿Cuándo enseñamos en el colegio historia de los desastres? Enseñamos historias de guerras, historias de conflictos armados, pero nunca enseñamos historia de los desastres, que es tan importante, los desastres han cambiado sociedades, han alterado totalmente sociedades. Entonces, ahí empezamos a generar las condiciones para los desastres que después vamos a cosechar. Y evidentemente, en el desarrollo mismo de nuestra sociedad, los proyectos que generamos en una sociedad neoliberal como la que vivimos, es propensa a construir nuevos desastres. Querramos o no, es así. Si uno mira cómo está Huaraz, y no solo Huaraz, uno se puede mover un poco más en el Callejón de Huaylas, nos vamos a dar cuenta que no hemos aprendido absolutamente nada de lo que ocurrió en el terremoto del 70. Hemos vuelto a construir una ciudad, hubo la oportunidad de construir una ciudad moderna, probablemente con una serie de servicios. Tal vez también no teníamos gente preparada para poder afrontar esto porque nadie había hecho eso.
pero se hizo lamentablemente una ciudad caótica. No sé si se habrá respetado los códigos de construcción en muchas zonas de la ciudad donde uno ve edificios de 8 pisos, 7 pisos. No sabemos realmente si esos edificios o las cosas que se han construido van a soportar una nueva solicitud sísmica de 7.8 y ahora estamos esperando un gran terremoto frente a Lima, que probablemente sacuda muy fuerte la zona del Callejón de Huaylas. ¿Van a soportar eso? En fin, ¿cómo es posible que hayamos generado ese tipo de escenario en relación a la amenaza de un aluvión en Huaraz? ¿Dónde quedó la enseñanza de esa tragedia que nos ha expuesto de una manera tan detallada y tan interesante el doctor Steven Wagner? ¿Dónde quedó? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que influir, la ciencia, científicamente, hay que trabajar en influir en los políticos, para que realmente se tome decisiones importantes, y por otro lado, hay que trabajar en la prevención, pero ¿prevención qué? Prevención es sinónimo de educación. Tenemos que trabajar en la educación de la población. Tenemos que tener aliados en los medios de información para que empecemos a hacer una cruzada de información de la población, que empecemos a meterle en la cabeza que vive en una zona peligrosa, qué debe hacer todos los días o para que en algún momento cale, porque los medios de información son estamentos que generan pensamiento, que generan conciencia. Eso tenemos que hacer. No vamos a poder trabajar, lamentablemente, si no generamos un cambio en la política de los políticos, que de alguna forma tienen que estar entrenados, tienen que estar capacitados para saber qué cosa van a hacer para afrontar este tipo de desastres. Y evidentemente, cuando uno vive como vivimos en el país, yo en estos momentos estoy en el extranjero, no estoy en Perú, y me sufro mucho cuando leo a cada momento los problemas que tenemos. Uno cuando pasa desastres como por ejemplo el 70, se cosecha todo lo malo que se hizo en la sociedad. No teníamos ningún elemento de una institución que siquiera se preocupara por digamos, atender lo que podría ocurrir. Imagínense, el Estado estaba totalmente ignorante de lo que podría ocurrir en nuestra zona, a pesar que históricamente se habían dado ya eventos, digamos, eventos importantes como los aluviones del 62, como el aluvión del 41, etc. Y estos eventos que pasaron en Huaraz y en Yungay fueron advertidos por los mismos ancachinos. Ha habido unos alpinistas que en el año 53 subieron al Huascarán por primera vez. Ahí estuvo los hermanos Llana, los hermanos Magutino. El que lideró esto, uno de los que lideraba era el ingeniero o el señor Arturo Soriano Bernardini, que se encuentra ahora en Estados Unidos aquí. ¿Qué decían ellos cuando fueron al Huascarán? Miraron unas rajaduras enormes y dijeron, si esto se rompe, se va a llevar la Reyrica. Y bajaron y Arturo Serrano Bernardini se dirigió a los diarios para decirle que podía romperse de esa parte de Huascarán y se iba a llevar la Reyrica. Nadie le hizo caso. Hay una serie de escritos al respecto y yo he expuesto esto en eventos que se han dado en el COER mismo, en la época en mayo. Y vino el 62 y se llevó la Reyrica, justamente a lo que ellos estaban diciendo. Y ellos vuelven a subir el 64 a Huascarán y ven unas rajaduras enormes en la pared norte. Y vuelven a informar diciendo que si esto se rompía, se llevaba no solamente Reyrica, sino Yungay. Ningún periódico les hizo caso, solamente Última Hora les publicó lo que decían. Y se advirtió con 6 años de anticipación que podía ocurrir ese aluvión en esa zona. Entonces, esto, por ejemplo, que les estoy mencionando, ¿alguien sabe? ¿Se ha enseñado en los colegios? No se sabe. Entonces, obviamente, en todo lo que hacemos en la sociedad, en diferentes estratos, van a maquillar. Es como, digamos, todo lo que hacemos es como si hubiese una enfermedad y lo único que hacemos es calmar los síntomas. No tratamos la enfermedad. Si no afrontamos el problema de fondo, no vamos a lograr resultados. Eso es lo que yo me refiero en esto que quiero hablarles. Y bueno, esto de la memoria colectiva es muy importante. Y la única forma de cambiar esta situación es con la educación. Y obviamente los políticos tienen que ser entrenados, educados, en que tienen que pensar en esto, en cómo vamos a actuar frente a los desastres. Y una forma de actuar frente a los desastres es vivir en armonía y en paz
con la naturaleza. Esa es una forma de evitar los desastres. No construir nuestras casas en zonas peligrosas. Si hago mi casa en una zona donde hay terremotos, tengo que construirla bien, considerando ese fenómeno que voy a poder afrontar, y la ingeniería me va a dar los datos necesarios para hacer mi casa con esas condiciones. Pero ¿qué pasa en Lima y en muchas partes del Perú? Nos lanzamos a construir como nos da la gana. Obviamente se genera una gran vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se define en dos palabras, como la incapacidad de respuesta ante una amenaza. Entonces, yo creo que eso es muy importante en relación a esto de los desastres. En otros países, por ejemplo en Japón, en el año 2011, hubo un terremoto muy grande, más de 9, que generó problemas graves en Japón. Les causó más de 20.000 muertos el tsunami que generó ese terremoto. Y tuvieron problemas con la central nuclear que tenían, porque generalmente las centrales nucleares y cualquier obra de ingeniería que se hace, se considera un sismo máximo de diseño. Y ellos este sismo probablemente hubiera tenido pues algunos miles de años de periodo de retorno. No consideraron ese nivel de magnitud que se presentó con este sismo para diseñar la central. Y cuando vino el terremoto tuvieron problemas. Muchos de ustedes probablemente hayan leído el problema que había ahí. Entonces, había una isla donde hubo muy pocos muertos, a pesar que el tsunami había atacado a la isla. El sistema de alerta temprana había colapsado todo. Pero ¿por qué hubo tan pocos muertos en esa isla? Y cuando fueron a investigar, lo que decían los pobladores, le dijeron: nosotros sabíamos que si venía un terremoto de este nivel, teníamos que irnos a esa colina que está allá. Y los que fueron dijeron: ¿pero por qué no fueron a esta colina que está más cerca, que tiene la misma altura? Le dijeron: porque si íbamos a esa colina íbamos a morir. ¿Y por qué? Porque nuestros ancestros nos enseñaron eso. Y efectivamente, en esa colina había una especie de 2 olas que chocaban y cubría toda la colina. Sin embargo, a donde ellos se fueron, no llegaba a cubrirse la colina. ¿Y cómo supieron esto? Este mensaje les enviaron sus ancestros hace 1140 años. Hace 1140 años, señores, ocurrió un terremoto similar en Japón. Probablemente, dada la magnitud de este sismo, el periodo de retorno de ese terremoto de este nivel debe tener esa cantidad de tiempo. Y en esa época, los ancestros dejaron la enseñanza de que qué se tendría que hacer para salvarse si volvió a ocurrir lo mismo. Pasaron más de 50 generaciones y ellos tenían esa información. Y lograron hacer lo que les decía a sus ancestros y salvaron vidas. Ahí no pudo hacer nada el sistema de alarma temprana, que había colapsado. En otras palabras, ni la ciencia ni la tecnología pudo hacer mucho ahí. Sin embargo, un mensaje enviado hace 50 años salvó vidas. Eso con el ejemplo simplemente de darles a ustedes de cómo la memoria colectiva es importante. Entonces, lo que yo quisiera es, aquí he estado generando algunas ideas. Y yo creo que hay que entender la causa de fondo de los desastres, que es fundamental, ¿no? Es decir, ¿cuánto ha pasado del terremoto de 1970? Medio siglo. Y seguimos aumentando el riesgo. Lamentablemente, el modelo de desarrollo en que estamos metidos, con todos los problemas que tenemos encima, lo que hacemos es aumentar el riesgo. En otras palabras, lo que hacemos es construir nuevos desastres, por más esfuerzo que sea. Ahora, como le decía, hay una metáfora, como la metáfora del médico con los síntomas. Estamos trabajando en calmar los síntomas y no en la enfermedad. Ese es el gran problema. Ahora, hay que comunicar a la población que los desastres son un proceso social. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Y eso es lo que la población tiene que saber. Olvidarnos de hablar de natural en los desastres. Decir natural es echarle la culpa a la naturaleza de nuestros pecados y de nuestros problemas. Y la naturaleza no tiene ninguna responsabilidad de lo que pasa. Los terremotos no matan gente. Lo que mata gente somos nuestras actitudes frente a ese terremoto, que no sabemos qué hacer. Ese es el problema. Es evidente que
que la parte científica y las investigaciones que hay que hacer, y lo que estamos hablando, tienen que conocer los políticos. Tienen que tener en su cabeza para tomar medidas adecuadas frente a esto. Las causas del riesgo, definitivamente, digamos, pueden tener una distancia muy grande y pueden tener en un tiempo muy grande, como les he explicado. ¿Cuáles serían las causas de lo que nosotros padecemos ahora en la zona? Ha comenzado hace 500 años. Y ahora estamos con un virus que ha comenzado en miles de kilómetros. A miles de kilómetros ha comenzado ese virus. Y sin embargo, nos afecta a nosotros. Hay muchas cosas que podemos hablar de exposición, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera, definiciones teóricas. Pero la única forma que vamos a poder cambiar nuestro medio es trabajando en la educación, trabajando en que realmente la gente tome conciencia de esto y dando normas y leyes verdaderamente que funcionen. Yo creo que eso es muy importante. Yo estoy en Estados Unidos bastante tiempo y si hay una diferencia con Perú, probablemente nosotros tengamos muchas cosas positivas y muchas ventajas con relación a este país. Sin embargo, aquí la ley funciona, las normas se respetan. Uno sea guatemalteco, nicaragüense, salvadoreño, peruano, boliviano, lo que sea, uno llega acá y hay que respetar las normas. Si no se respetan, no funciona nada. Inmediatamente uno paga las consecuencias de eso. En Perú no es así, lamentablemente. Y eso hay que arreglar. Entonces, nosotros como Centro Regional de Sismología para América del Sur, a raíz de esa charla que les menciono, dije, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco, cambiar un poco esta situación? Y estamos implementando un proyecto con la UGEL de Yungay que le hemos llamado EduSismo, es decir, un proyecto educativo. Consiste en instalar estaciones sísmicas en los colegios, para que los mismos estudiantes puedan administrar estaciones sísmicas, involucrarlos en el manejo de su medio ambiente, de su sociedad, para que ellos mismos puedan informar a las autoridades del Instituto Geofísico los sismos que registran, la microsismicidad de repente y los sismos grandes. Esa sinergia ellos van a empezar de esa manera a conocer su medio ambiente. También hay que, en el caso de los desastres, está ligado mucho a la educación, les digo. También hay que pensar cómo educamos, ¿no? A veces nuestra educación es un poco divorciada del medio y de la realidad en que vivimos. Y eso no debe ser así. Un muchacho, un chico de la zona de Ancash debe saber qué amenazas están expuestos, lo de la historia de los desastres que han ocurrido, que es distinto probablemente a un chico que vive en Arequipa, o a un chico que vive en la costa, donde debe saber lo que pasó en el terremoto de 1746, cuando se vino el tsunami y desapareció el Callao. En fin, todas esas cosas son importantes. Bien, yo les agradezco mucho su atención y ojalá podamos generar también algunos proyectos. Nosotros con Huaraz, en el Centro Regional de Sismología, nosotros nos pusimos el siguiente problema hace muchos años. ¿Qué pasó en Huaraz cuando vino el terremoto? Se cayeron las casas porque eran de adobe. Muy bien. Evidentemente, en la zona van a seguir construyendo con adobe, porque la materia prima está ahí. El poblador no se le puede prohibir que haga su casa con adobe. Entonces la pregunta fue, ¿qué podemos hacer para que esa casa, ese poblador no lo mate cuando venga un terremoto? Entonces empezamos a trabajar en el proyecto que le denominamos reforzamiento de viviendas de adobe, que implicaba con una organización alemana, la GTZ y con la Universidad Católica, empezamos a hacer en una mesa vibradora que está en la Universidad Católica, unos prototipos hechos con adobe y se empezó a reforzar de diferentes formas, hasta que se logró un reforzamiento con malla de gallinero. Toda la información se encuentra en la página web del Centro Regional de Sismología para América del Sur, ceresis.org. Y entonces luego empezamos a construir prototipos en diferentes lugares. No construirlos, sino íbamos y empezamos a reforzar viviendas ya hechas. Fuimos a Moquegua, fuimos a Arequipa, fuimos a Tacna, fuimos a Ica, a Huaraz. En Huaraz se han reforzado casas de algunos pobladores. Y luego en el norte, en otros países también. Y la idea era que este proyecto pueda impulsarse, es decir, todo poblador que en este momento quiera hacer su casa con adobe, lo refuerce con esta tecnología que nosotros habíamos hecho barata, que probablemente él, si deja de tomar los fines de semana, con esa plata que ahorraría, podría reforzar su casa. Entonces, ha venido los terremotos de 2007,
en Pisco, y las casas reforzadas no les pasó absolutamente nada. La idea no era que no les pase, la idea era que no lo mate al poblador, es decir, que dé tiempo para que el poblador pueda salir. Si en Huaray murieron muchos fue porque no pudieron salir. Colapsó en 7 segundos, 10 segundos colapsó el adobe. Sin embargo, a estas casas no les pasó nada. Y la que estaba al costado estaba en el suelo. Hace unos años firmamos un convenio con la Municipalidad de Huaraz para justamente tratar de empezar a implementar este proyecto en la zona. Pero ahí volvemos al punto. La política es una cosa. Si los políticos en ese momento hubiesen dicho, hay que trabajar en esto, hubiésemos hecho. Les pregunto a ustedes, ¿sabe lo que hemos hecho con ese convenio? Nada. Hasta el día de hoy. Entonces, ya sabemos dónde hay que trabajar para disminuir el riesgo de los desastres. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Leandro Rodríguez Valverde. Todo un honor poder contar con usted. Y lo invitamos también a que nos acompañe, por favor, porque tenemos las interrogantes de nuestro público. Antes, recordarles que esta transmisión se está dando a través del Facebook Live del COER Ancash y así también por esta plataforma como es el Zoom. Vamos entonces a dar pase a las preguntas que nos hace llegar. Cintia Cruzado nos pregunta, a nivel de Latinoamérica, ¿cómo se ha avanzado en la implementación de sistemas de alerta temprana ante sismos? Escuchamos su respuesta. Muchas gracias por su pregunta, señorita. Mire, la alerta temprana parte precisamente de lo que dice su nombre, alertar con tiempo la ocurrencia de un terremoto. Las ondas sísmicas, cuando ocurre un terremoto, se generan ondas sísmicas. La primera onda que sale se denomina la onda P, primaria. La segunda onda que sale se llama S, secundaria. Cada una tiene una geometría de movimiento. La onda P va de arriba a abajo. Si uno está en Huaraz, por ejemplo, cuando empezó el terremoto, yo me encontraba en mi casa con mis padres y podíamos caminar todavía en ese momento. Pero cuando llegamos a la calle llegó la onda S, que es más lenta. Y el movimiento era de izquierda a derecha. Ahí sí ya no se puede estar en pie. Bueno, ¿qué ocurre? La velocidad de la onda P, que es la primera que sale, tiene aproximadamente 7 kilómetros por segundo. Entonces, en México, que existe una alerta temprana interesante, han puesto sensores donde ocurren los terremotos en México que afectan la Ciudad de México. Más o menos está a 300 o 400 kilómetros de distancia de la ciudad. Entonces, estos sensores, al detectar un terremoto, primero determinan si es pues, un terremoto, puede ser otro fenómeno. Inmediatamente lanzan una señal a la Ciudad de México a la velocidad de la luz. O sea, la señal que lanzan ellos, estos sensores, es inmediata. Sin embargo, la velocidad de las ondas sísmicas todavía está recorriendo. Si ustedes sacan su cuenta, por física básica del colegio, distancia sobre tiempo, doble la velocidad es igual al tiempo. Si la distancia son 400 kilómetros y la velocidad es 7, ¿cuánto demoraría la onda en llegar? 400 entre 7, 30 y tantos o 40 segundos, digamos. ¿Ok? O sea, en el momento que ocurre el terremoto, llega la alarma en México y ellos saben que en 30 o 40 o 50 segundos va a empezar a temblar. Entonces las alarmas empiezan a sonar y la gente sale y se pone a resguardo y después de un tiempo llega el movimiento y empieza a temblar. Es decir, lo único que se hace es detectar el sismo, se lanza una señal a la velocidad de la luz mientras que la onda todavía está caminando para llegar a donde debe llegar, a la velocidad de 7 kilómetros por segundo. Y funciona. Sin embargo, no siempre funciona porque los terremotos muchas veces no ocurren en ese lugar. En México, el segundo sismo que ocurrió en el 2007 ocurrió casi muy cerca a México. De manera que la alarma sonó ya cuando llegaba el sismo. Juntos llegaron los dos. La alarma empezó a sonar y ahí empezó a moverse el terremoto. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca. En el caso de Perú, nuestros sismos ocurren frente a la costa. 100 kilómetros, 90 kilómetros de distancia, etc. Frente a Chimbote ocurrió el terremoto 70, que fue un terremoto pequeño, no fue un terremoto muy grande. El que viene sí va a ser grande porque el que viene va a tener una magnitud cercana a 9. Ese terremoto, digamos, la velocidad de una onda sísmica, ¿cuánto tiempo se demoraría para recorrer hasta la costa, recorrer 90 kilómetros o 100 kilómetros? ¿10 segundos? ¿11 segundos?
Mientras el equipo detecta y lanza la señal, ¿qué hacemos en 10 segundos o 11 segundos? Nuestra realidad es distinta. Ese tipo de alarmas, como la usan en México y otros lugares que funcionan muy bien, aquí no funcionaría. Entonces, la mejor alarma que tendríamos que tener es nuestra preparación, nuestra conciencia. Saber qué hacer cuando va a venir un terremoto. Y lo primero que hay que saber qué hacer es simplemente averiguar si mi casa está preparada para soportar un terremoto. Yo puedo tener mi mochila de salvamento, bueno, pero se supone que mi casa va a quedar en el suelo, no voy a tener ni agua, etcétera, y con eso voy a salir con mochila, pero primero tengo que averiguar si mi casa va a soportar un terremoto. Y nosotros hemos hecho con la Universidad de Ingeniería un proyecto para medir la vulnerabilidad de nuestra casa vía internet. Les voy a dejar el link para que ustedes puedan entrar, llenar ese formulario y le va a decir en qué situación de vulnerabilidad se encuentra su casa. La ingeniería no ha comenzado ayer, ha comenzado hace muchos años y estamos en capacidad de construir bien una casa, una institución, si conocemos los elementos físicos que tenemos ahí. Todo está establecido en la norma y es una buena norma. Entonces, lo primero, averiguar si mi casa puede soportar un buen terremoto, si ha sido bien construida. Eso, me he extendido demasiado en la respuesta, disculpe. No hay problema. Siguiente interrogante. ¿Qué se puede hacer para reducir el riesgo de desastre ante un evento sísmico seguido de un aluvión en la ciudad de Huaraz? Ya que el SAT, que está en etapa final, evitaría la pérdida de vidas humanas, más no la posible pérdida de infraestructura pública y privada. Pregunta de Lady Mejía Dolores. En relación a infraestructura, es poco lo que podemos hacer. Evidentemente, incluso creo que en una de las charlas de Steven Wagner se ha calculado la cantidad de infraestructura que podría perderse si vendría un aluvión. La única forma de prevenir esto es modificando o trabajando en la ingeniería social, en la gente. Yo quisiera que ustedes caminen por la calle de Huaraz y agarren a cualquier transeúnte y le pregunten, le dirían, a ver, oye, ven, si en estos momentos hay una alarma de aluvión, ¿sabes qué vas a hacer? Si él le responde positivamente, le dice, sí, si estoy aquí, me voy aquí, tengo tanto tiempo porque sé que eso va a demorar tanto tiempo y me voy aquí, ahí voy a salvar. ¿Y tu familia va a estar bien? Sí, porque todos sabemos qué vamos a hacer en ese momento. Eso significaría un avance tremendo, realmente, para evitar pérdida de vidas. Si tú, ¿dónde vives? Vivo en este lugar, no tengo problema con mi casa porque yo sé que mi casa se ha hecho bien y puede soportar un terremoto grande. Eso es lo que hay que hacer con las poblaciones, señores. Si no trabajamos en ese aspecto, si le preguntamos a la gente, así tengamos 50 alarmas, etcétera, le decimos, no sabe qué va a hacer, es simplemente sentarnos a esperar tragedias y a cosechar muertos. Gracias por su respuesta. Doctor Leandro, tenemos una interrogante del señor Edgar Palma. Él refiere, gracias por la interesante exposición. En cuanto a la gobernanza, ¿qué se debe hacer desde los que toman las decisiones respecto a la gestión del riesgo de desastres para prevenir los niveles de riesgo y vulnerabilidad en la población asentada en el cono aluviónico de Huaraz? Bueno, en primer lugar, no hay que olvidar que nosotros hemos elegido a esos gobernantes. Ellos no se han elegido solos, nosotros los hemos elegido. Y creo yo que lo que vemos en el cono es un problema, como le decía, un problema social, un problema del desarrollo mal llevado que ha generado ese nivel de riesgo en esa zona. Yo pienso que tal vez lo que se podría hacer ahí, si va a haber un aluvión, el aluvión probablemente tome un tiempo en llegar. Supongamos que haya un aluvión, va a tomar un tiempo en llegar. Entonces debemos saber, ya hay estudios al respecto, evidentemente, qué se tiene que hacer para evacuar esa población y que no sea destruida. Para mí eso es muy importante. Lo ideal sería, digamos, realojar a esa población, mover esa población a zonas seguras. Eso es imposible prácticamente en lo que estamos viendo. Se ha generado toda una serie de problemas y no creo que la gente también quiera salir de ahí porque muchos de ellos probablemente ni idea tengan de lo que puede venir, lo que pasaría si va a haber un aluvión o un terremoto grande y que se salga una laguna, etc. Mucha gente vive ahí y no quiere salir porque
nuestras ideas también son complicadas, nuestra cultura es complicada, ¿no? Mucha gente dice, yo en Lima, ¿no? Hay que estar, no, por favor, no diga eso, que Dios no lo permita. Yo le decía, no es un problema de Dios, es un problema nuestro. Dios nos ha dado la inteligencia para poder vivir en paz con la naturaleza, y si no lo hacemos es un problema nuestro, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que aprender, nuevamente repito, es a vivir en paz con la naturaleza. Eso es lo más importante. Gracias. Bien. Tenemos una última interrogante de parte de la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Ancash. Dice, ¿la gobernanza implica también el trabajo de resiliencia en los gobiernos locales con la población? ¿Cuál sería la estrategia adecuada para iniciar este trabajo? ¿La estrategia de quién? No escuché esa parte. Refiere a la estrategia, ¿cuál sería la estrategia adecuada para iniciar el trabajo, dice, de resiliencia de los gobiernos locales? Bueno, en primer lugar habría que preguntar a los gobiernos locales si saben lo que es resiliencia, ¿no? Eso es una cosa que me parece interesante porque hay muchos. El otro día el doctor José Macharé, de profesional ex IGP y ahora en la Católica, hizo una exposición en el ciclo de charlas que estamos dando de Ceresis sobre un vistazo de la vulnerabilidad en los países, en algunas ciudades de Latinoamérica. Y muchas ciudades de Latinoamérica tienen programas de resiliencia, programas ya establecidos por sus gobiernos. Sin embargo, Perú no tiene. No tiene, ¿no? Y si a nivel de gobierno no tenemos un programa de resiliencia, menos pues a nivel de gobiernos locales, ¿no? Porque en primer lugar, no es solamente el hecho de que una resiliencia implica saber actuar adecuadamente frente al desastre y después del desastre para que se recupere esa ciudad, esa zona afectada rápidamente. Es como un resorte, ¿no? Un resorte se deforma, digamos, ha ocurrido el desastre y recupera su nivel inicial. Yo pienso que, de hecho, que si nosotros, por ejemplo, construimos bien las casas, educamos a la gente, estamos trabajando en hacerle conciencia de que el desastre no es ningún problema divino ni nada, es un problema nuestro, que estamos generándolo, probablemente nos afecte, pero pongamos, la resiliencia va a ser muy rápida. Pero si no tenemos eso, la resiliencia de repente va a pasar años, como pasó en el terremoto del 70. Los desastres en el terremoto del 70 han durado décadas. Mejor dicho, los efectos del desastre del terremoto del 70 han durado décadas. Gracias. Bien, hacemos unos últimos comentarios. Han habido muy buenos comentarios, doctor Leandro. Nos resaltamos una de ellas, dice, muy buena explicación y qué mejor conocer con la historia. Hacemos entonces un alto para dar a conocer cuáles son los aspectos importantes de la exposición suya, que los desastres no son naturales. La memoria colectiva es importante para no olvidar de los desastres en el pasado. Debemos incluir una asignatura o un curso de historia de los desastres en los colegios. Asimismo, que en la actualidad la misma población está propensa a construir nuevos desastres. No hemos aprendido de los desastres, hizo hincapié en la relación que hace de historia el profesor José Antonio Salazar. Asimismo, debemos trabajar para prevenir, resaltando siempre en la educación. Y algo importante que el doctor Leandro Rodríguez nos mencionó, que debemos de vivir en armonía y en paz con la naturaleza. De esta manera, entonces, ponemos punto final a esta brillante exposición, no sin antes dejarle con los micrófonos y las cámaras para su despedida. Muchísimas gracias, señorita Irina, y a los organizadores de este importante foro. Creo yo quisiera abrir, digamos, las puertas de Ceresis para cualquier colaboración, cualquier convenio, cualquier proyecto que ustedes desean llevar a cabo. Creo que solamente uniendo esfuerzos, haciendo sinergias, podemos lograr resultados. Creo yo también que hay que sacar lecciones como dije, de todo el pasado. Y eso es lo que no aprendemos. Tenemos que aprender a aprender. En esta pandemia, por ejemplo, creo yo que hay que ver
que ninguna guerra, ninguna otra pandemia, ningún evento extremo en la naturaleza hasta el día de hoy ha generado tanta recuperación del medio ambiente como ha generado esta pandemia. Se ha evitado tirar a la atmósfera 3.500 millones de toneladas de dióxido de carbono. Los aviones han estado detenidos, en fin, ha habido unos cambios impresionantes en el planeta. Eso debe hacernos reflexionar, porque todo esto que ocurre también nosotros lo generamos. Una sociedad como la que vivimos, el neoliberalismo, como dije, genera estas cosas. Hay que reflexionar, porque si no aprendemos la lección y no dejamos de atacar al planeta como lo hemos atacado hasta ahora, porque muchos desastres ya son producidos, incluso fenómenos naturales se aceleran a veces, creo que no vamos a tener futuro como seres humanos en este planeta. Hay que aprender la lección y tenemos todos que empezar a trabajar en bien de nuestros semejantes, con un altruismo tremendo. Porque y nosotros mismos tenemos que tener conciencia para elegir bien a nuestras autoridades y para asumir responsabilidades, si es que nos lo solicitan, para asumir cargos también de decisión. Muchísimas gracias por la invitación y estoy ya a colaborar en el futuro en lo que crean conveniente. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Leandro Rodríguez. Y bueno, aquí en Perú todavía estamos en la tarde, aún llegando todavía, son las 5:23 de la tarde. Muchísimas gracias a usted y bueno, queda invitado a esta su casa, como es Huaraz, cuando usted considere retornar, doctor Leandro Rodríguez. Muy amable. Continuamos entonces.